de Arabia Saudí. Bien, vamos a desgranar el actual momento en el que nos encontramos con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Ha hablado hace muy poco Donald Trump y de hecho ha vuelto a insistir en que él cree que el alto el fuego en total va a tener lugar muy pronto, en línea con Steve Witkoff, con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, que dijo que en unas pocas semanas podríamos ya tener este escenario. Nos preguntamos hasta qué punto están siendo excesivamente optimistas. Bueno, si lo dice Donald Trump es porque seguro que sabe algo, tiene alguna información que nosotros no tenemos y eso, por supuesto, se nos escapa. Lo que tenemos a día de hoy, o lo que tenemos de momento, es una tregua energética que, bueno, pues está bien porque es un punto, ya es un avance, es algo que no teníamos hasta ahora mismo. En estos 3 años solo hemos tenido destrucción y, evidentemente, bueno, tenemos la certeza de que por esa parte no va a haber ningún ataque a ningún punto energético, pero evidentemente hubiera sido muchísimo mejor tener ya ese acuerdo total o esa, bueno, lo podemos llamar de muchas maneras, alto el fuego, cese temporal del ataque. En resumidas cuentas, de lo que se trata es de que la situación se congele y a partir de ahí se pueda negociar. Como digo, es un avance ya el acuerdo energético, pero yo creo que si Donald Trump está diciendo que el acuerdo de cese de las hostilidades, o como lo queramos llamar, llegará pronto, es porque en esas conversaciones que está teniendo con el jefe del Kremlin algo han acordado, algo han pactado, y si él es optimista, pues yo creo que nos está por lo menos lanzando, no un globo sonda, pero sí nos está queriendo decir algo que todavía no nos puede decir completamente. La otra pregunta que viene después es cuáles son los términos del acuerdo, cuáles son los términos de la negociación y qué otras cuestiones se han puesto sobre la mesa en cuanto al territorio de Ucrania, a su estatus internacional, a la reconstrucción y sobre todo también a esa parte posterior de lo que hemos venido llamando la finlandización. Yo creo que la exclusión de las aspiraciones de Ucrania por adherirse a la OTAN es algo que, como hemos dicho en otras ocasiones, Donald Trump sí puede comprometerse, pero de manera temporal, los 4 años que él esté en la Casa Blanca, pero después de ahí ya entramos en un terreno de incertidumbre y sobre todo cuando estamos hablando de que la otra posibilidad, que es la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, no depende exclusivamente de Estados Unidos, bueno, ni exclusivamente ni parcialmente. Es algo que depende de Europa y Europa no está siendo tenida en cuenta. Y bueno, pues si está hablando de la seguridad europea, cuanto menos que tener en cuenta la voz de la Unión Europea. Pero bueno, si Donald Trump está siendo optimista en que esto se podrá alcanzar en un corto plazo de tiempo, es porque ya digo que algo ha conseguido, pero no nos quiere decir los términos todavía. No nos quiere decir o no nos puede decir o está pendiente de cerrar alguna cosa, pero eso está claro. Claro, el próximo encuentro entre Estados Unidos y Rusia tendrá lugar el lunes en Riad, en Arabia Saudí. Entendemos que ya vamos a estar como en una siguiente fase, ¿no?, respecto a las conversaciones iniciales que vimos hace apenas unas semanas. Aquí, Luis, lo que podemos esperar es que efectivamente ya se estén hablando de algunos de los principales puntos que podrían suponer una fricción para un alto el fuego total, como por ejemplo citabas la cuestión territorial, quizás también la cuestión nuclear de la central de Zaporilla. ¿Por dónde crees que pueden pasar principalmente las conversaciones este lunes? Pues si queremos que esto avance y que siga esta línea ascendente de primero un acuerdo energético, luego un acuerdo parcial o como una antesala del acuerdo final, habrá de evitarse por lo menos las cuestiones más espinosas que pueden bloquear la situación. Ya he dicho que quizá el estatus de no adhesión de Ucrania a la OTAN, bueno, pues puede ser por ahí un avance, porque no es una línea roja de Ucrania. Ucrania sí que es verdad, o Zelensky ha estado insistiendo en que el país tiene que ser parte de la OTAN como medio de protección o como una garantía a futuro, pero bueno, eso es algo que podemos considerar de riesgo medio, ¿no?, a la hora de esperar un avance fructífero de las negociaciones. La cuestión de Zaporilla, bueno, pues si está dentro del acuerdo energético que hemos logrado, bueno, por ahí también
podemos ampliar. Habrá que ver si Rusia acepta, por ejemplo, un estatus internacional, un control internacional o no ucraniano ni ruso de esa central que está en territorio que Rusia controla. Pero evidentemente la cuestión territorial es la que genera fricciones. Yo creo que de momento eso debería dejarse para más adelante, precisamente por lo que supone. No, ya no solo los 4 óblasts que Rusia ha conquistado y ocupado de manera ilegal, insisto, pero también está la cuestión de Crimea. Y se trate de un caso o de otro, ahí ese bloqueo puede llegar. Por tanto, yo esperaría que se centraran en otras cuestiones, como por ejemplo intercambio de prisioneros, cuestiones poblacionales. Quizá podríamos, entrar también a valorar, si no en la soberanía de esos oblasts, bueno, pues empezar a hablar también de qué estatus van a tener, si se van a mantener dentro de un modelo federal. Bueno, pero eso yo creo que sería entrar ya también en terreno desconocido, pero ya digo, cuestiones humanitarias, cuestiones organizativas, una pausa en el suministro de armamento a Ucrania como garantía de que la guerra no va a seguir cebándose. Bueno, yo creo que por ahí hay muchas vías de avance, muchos objetivos que se pueden alcanzar precisamente porque hay voluntad, pero estamos hablando que se encontrarán Estados Unidos y Rusia, es decir, la potencia agresora, y una potencia que no está inmersa en el conflicto de manera directa, porque oficialmente solo es Ucrania, sino que tampoco está, o Estados Unidos ya no se puede considerar ni siquiera es un poco estipado, un tutor de Ucrania, porque hemos visto que no está ni siquiera dirigiendo ya esa línea tradicional, ¿no? Donald Trump quiere mantener una posición de nadar y guardar la ropa, de favor a Ucrania, pero dándole esos toques. Entonces, bueno, está Estados Unidos, que sería ese mediador que quiere ser entre unos y otros, pero falta la otra parte. Por tanto, son unas negociaciones bastante sui generis. Mientras tanto, en el alto el fuego que tenemos en estos momentos, que es el energético, ¿qué peso o credibilidad podemos otorgarle en estos momentos? Lo digo porque hemos tenido estos últimos días ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, y de hecho un día como hoy se están acusando de haber volado una gasolinera rusa, se están acusando mutuamente, de hecho, el uno al otro. Entonces seguimos viendo una tensión en la que un bando dice que el otro no está cumpliendo el alto el fuego. De hecho, sobre todo Ucrania es quien está diciendo que acepta el alto el fuego energético a falta de uno total, pero que no está viendo que se produzca de una forma consensuada, vamos a decirlo de estas formas. Pero claro, Rusia también tiene la misma retórica hacia Ucrania. Así que es cierto que, viendo otros altos el fuego recientes que hemos tenido, además, sabemos que no es algo que se produzca en el día 1 ni en el día 2, sino que es algo que poco a poco, de forma progresiva, se va produciendo. Quizás es todavía algo pronto en estos primeros días poder hablar con firmeza de un alto el fuego, pero es verdad que da un poco de miedo el hecho de que se quede simplemente en una retórica diplomática y que no se llegue a cumplir en el frente. Sí, y luego también tenemos eso que llamamos los free riders, que son los que actúan de manera libre. La posición ucraniana y rusa puede ser de no ataque, pero los grupos rebeldes pueden actuar de manera solitaria, ¿no? Es un poco como los grupos terroristas que se llaman así, los lobos solitarios, que actúan en Europa sin ninguna conexión y sin ningún control de los estados, ¿no? Y por ahí también pueden venir problemas, porque puede ser una facción ucraniana, puede ser una facción rusa, que evidentemente no responde a las órdenes del gobierno, porque empieza a actuar ni de uno ni de otro lado, pero empieza a actuar de manera, ya digo, totalmente descontrolada, totalmente desconectada también de lo que es la posición oficial, y evidentemente pues eso puede generar fricciones. Y si esto es con un acuerdo energético que básicamente viene a decir que no se van a atacar instalaciones energéticas, no dice nada más, cuando empecemos a hablar de otras cuestiones, pues este riesgo de que puedan surgir nuevos grupos o nuevos free riders va a estar sobre la mesa, y ahí también entramos en el terreno desconocido de las negociaciones, porque lo hemos visto en otras latitudes, en otros acuerdos, cuando la posición oficial del gobierno es, de las dos partes en cuestión,
son claras y tienen esa voluntad, esos elementos subversivos pueden surgir, incluso pueden llevar a que fracasen las negociaciones, porque sienten que sus intereses no se ven respondidos, no se ven respaldados, que las demandas que tienen no se ven respondidas y bueno, pues eso puede suceder. Y luego, bueno, tampoco se nos puede escapar que se puede hacer un poco el juego sucio. Esto ya es pensando muy mal, pues intentar cometer un ataque o intentar fracturar el acuerdo haciendo ver que ha sido la otra parte cuando realmente pues ha sido uno mismo, ¿no? Esto pues, nos suena un poco con lo del el Nord Stream, ¿no? Que pensábamos que eran unos, luego resultó que fueron otros y este juego es un poco peligroso porque entramos en ese descontrol al que me refería, pero bueno, es parte de las negociaciones y también entra dentro del liderazgo de quien se está sentando a negociar, ¿no? Para controlar de manera efectiva todo lo que está sucediendo dentro de su territorio o, vamos a decirlo de otra manera, dentro de esa zona que controla, porque estamos también hablando de la central de Zaporilla. Bueno, ahí se está controlando el territorio por parte de las fuerzas rusas, ¿no? Y si hay un ataque en Zaporilla, no quiero decir que vaya a suceder algo similar a lo que estalló en Chernóbil, pero sí un ataque, un riesgo, una fuga, bueno, vamos a poner en cualquier escenario, y Rusia de manera, bueno, un poco torticera quiere hacer ver que ha sido un ataque ucraniano. Bueno, pues eso también hay que tenerlo controlado, no digo Rusia, pero sí las fuerzas rusas o algún tipo de grupo similar. Ujú. Mientras tanto, por rescatar el tema de Zaporilla, que lo hemos tocado superficialmente, pero sí que es cierto que esta semana está teniendo un especial protagonismo en las conversaciones y declaraciones públicas que se están haciendo. Por remarcar un poco las posturas, Estados Unidos, la administración Trump ha dado a entender que Estados Unidos podría hacerse con la central nuclear. No sabemos en qué términos o qué implicaría realmente el hecho de que Estados Unidos se hiciera con ella, si simplemente sería una gestión barra control temporal, si podría ser más permanente, si simplemente estamos hablando de una inversión. El caso es que sabemos que la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa, está en control ruso o en manos rusas desde febrero de 2022, desde el estallido de la guerra. Ucrania la reclama como suya, como propia y quiere que vuelva a su poder. Claro, la cosa es que, por ejemplo, Zelensky a lo largo de esta semana ha dicho, bueno, veríamos bien que Estados Unidos pueda hacerse con la central para arrebatársela a Rusia siempre y cuando vuelva a nuestro dominio, pero estaríamos abiertos a que Estados Unidos a lo mejor pueda invertir en ella, en su modernización, en su gestión, mantenimiento. ¿Cuál crees que es el destino más probable de Zaporilla, aun sabiendo que estamos en una fase muy temprana? Pues esto es curioso porque Zelensky está diciendo que se la quede Estados Unidos. Donald Trump es un hombre de negocios. Si se la queda o se responsabiliza va a ser para sacarle provecho. Por tanto, eh, ¿por qué no intentar cobrarle a los ucranianos por la energía producida en Zaporilla como una manera de recuperar esa inversión que ahora Donald Trump la considera una inversión, no una donación a fondo perdido como Biden? Bueno, ¿y por qué no intentar también eh, algo más, ¿no? No solo Zaporilla, controlar pues las fuentes de producción que pueda haber en general en Ucrania. Pero aquí entramos también en otra pregunta, y es, ¿va a aceptar Rusia que Estados Unidos entre a controlar una central que lleva controlando desde hace 3 años y que está ubicada en ese territorio que Rusia controla de facto en Ucrania? Porque esta pregunta, evidentemente, Donald Trump la está planteando, Zelensky, con tal de que no esté en manos de control ruso y con la condición de que eso luego se retrotraiga a control ucraniano, bueno, pues no le parece mala idea. Donald Trump estaría encantado porque seguiría sacando tajada de esta propuesta de paz. Donald Trump pues no es una hermanita de la caridad y lo que quiere es hacer negocio. Claro. Precisamente por eso, porque entiende que la ayuda que ha prestado a Ucrania no es una donación, sino que es una inversión y la quiere recuperar, ¿no? Es un poco, me recuerda a Margaret Thatcher cuando dijo I want my money back en las negociaciones con la Unión Europea hace unos cuantos años, ¿no? Pues eso es lo que está planteando Donald Trump. Pero la gran pregunta es, ¿va a aceptar Rusia? Porque no creo que se deshaga de ese punto de control tan estratégico
así como así. Y por supuesto la suerte de Zaporilla va a ir muy ligada, no sabemos de qué lado caerá, pero evidentemente no es solo el control, es el control del territorio. Otra cosa es que luego dentro de ese territorio pues haya tierras raras, haya población, haya una central nuclear o haya vías de ferrocarril. Eso ya es secundario, pero lo que pase con la central de Zaporilla o quién se quedará finalmente esa central dependerá de quién controle finalmente el territorio, el oblast o la región circundante en la que se encuentra. Y ahora mismo, pues Rusia tiene las cartas, como diría Donald Trump. Ujú. Sí, hay quienes dicen que Ucrania podría estar ahora recuperando algunas cartas y precisamente gracias a Zaporilla, por el hecho de que se necesita mucha energía, por ejemplo, para suministrar todo el tema de las tierras raras, para su explotación, etcétera. Y quizás Ucrania ahí tendría una baza de cara a Estados Unidos de negociar, pues bueno, el utilizar la central nuclear de Zaporilla para conseguir esa energía necesaria y que de alguna forma Donald Trump ahí tenga pues la carta que le cede Ucrania para poder explotar esos recursos. ¿Quién sabe? Tampoco sabemos hasta qué punto las tornas pueden cambiar o este escenario puede mantenerse así tal y como está sobre el papel. Pero sí que es cierto que las cartas entre unos y otros se van moviendo y es muy interesante, aunque Donald Trump, insistimos, sigue diciendo que quien tiene las cartas aquí ahora mismo es Rusia, no Ucrania, y hay que tener en cuenta que efectivamente a Rusia no le interesaría ahora mismo terminar la guerra si hablamos en términos de quién está mejor posicionado para ganarla. Y esta es una cuestión que a ninguno se nos puede escapar, por mucho que deseemos que efectivamente se produzca un fin de la guerra. Pero cada uno tiene sus cartas, cada uno tiene sus intereses y hay que entender también todos esos matices de cara a posicionarnos y analizar mejor el contexto en el que nos estamos moviendo. Luis, otro de los grandes temas, antes mencionabas Europa, que no está siendo tenida en cuenta, a pesar de que se está hablando en todo momento de su seguridad, porque la seguridad de Ucrania es también repercute sobre la seguridad europea y hay países que temen que puedan sufrir la misma suerte que Ucrania o que en algún punto puedan sentirse amenazados. Claro, Europa está ahora mismo con ese plan de rearmar Europa, un plan que todavía está en una fase muy inicial. De hecho, hemos visto algún rifirrafe entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea por el hecho de que, bueno, algunos puntos del plan consisten en volver a mecanismos que activamos durante la pandemia de una forma muy excepcional y ahora estamos viendo que tenemos otra excepcionalidad apenas 5 años después del COVID-19. Claro, todo esto siempre nos preguntamos cómo vamos a seguir adelante con todas esas inversiones y todo este dinero que estamos planteando, pero me ha llamado mucho la atención unas declaraciones de Donald Tusk, del primer ministro polaco, que hoy decía, en pocas palabras, que se ha llegado a un acuerdo para dentro de 5 años que Europa sea capaz de poder medirse militarmente con Rusia. Es más, decía que ya no es solo que podamos igualar la capacidad militar de Rusia, sino incluso superarla. Decía, Europa será más fuerte que Rusia en 2030. El objetivo es asustar a Putin, no utilizar esta fuerza, pero sí tenerla para poder asustar a Rusia y a Putin. Claro, la pregunta que nos hacemos es, sin tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, que somos europeos, pero ¿realmente somos capaces de llegar a ese punto en 5 años? Yo creo que es un plazo muy ambicioso. Estamos hablando de dos situaciones muy diferentes. Rusia es un estado soberano que tiene un arsenal nuclear considerable, que tiene una fuerza técnica y tecnológica muy desarrollada en cuestiones militares, y Europa que tiene lo que tiene y además está también fragmentada en 27 porque la defensa hasta el momento no es una política ni siquiera compartida de la Unión Europea, es algo que permanece en manos de los estados y los propios estados se coordinan, ahí sí que hay elementos fluidos de coordinación militar e incluso eh, bastante consolidados, pero sobre todo se desarrollan a través del marco de la OTAN. En general, los estados de la Unión Europea son también parte de la OTAN, pero no necesariamente. Hay algunos casos que son parte de la OTAN, como por ejemplo Islandia, pero que no es parte de la Unión Europea o Turquía.
y otros que no son parte de la OTAN, pero sí son parte de la Unión, como por ejemplo Irlanda o Austria, ¿no? De lo que se trata al final, o lo que viene a decir Donald Tusk, es de que los europeos tenemos que hacer las cosas a la europea y no nos podemos fiar de que en la Casa Blanca o en cualquier otro sitio haya un líder o haya una ola favorable a Europa, ¿no? En Europa tenemos una cooperación muy estrecha y esto también generaba muchas dudas al principio y hemos sido capaces de demostrar los europeos en todos estos años que para nada es así, ¿no? Empezamos con la cooperación económica y vimos que iba muy bien, incluso dimos un paso adelante y hicimos los tratados de Roma del 57, empezamos con una cooperación con el grupo Pompidou, el grupo Trevi en temas de justicia interior, y hemos acabado con otros mecanismos de cooperación más estrecha en cuanto a fuerzas policiales, a todo lo que afecta a nuestra seguridad. El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia es una realidad, y todo esto son pruebas de que cuando los europeos nos ponemos y tenemos la voluntad y tenemos esa capacidad para acordar eso que queremos construir, lo podemos hacer. Pero evidentemente el poner la defensa cada vez más en común, es verdad que se quieren utilizar mecanismos de la época del COVID, que parece una época muy pasada, pero que son solo 5 años lo que hace que sucedió. Es que realmente esto es una situación excepcional, es que la situación que estamos viviendo en Ucrania no esperábamos que se viviera ni de lejos en las puertas de Europa en pleno siglo XXI, y por tanto quizá esa excepcionalidad y esa extraordinariedad de los procedimientos pues sí que es conveniente que se utilicen, pero yendo al fondo de la cuestión, 5 años a mí me parece un plazo un poco corto, muy ambicioso, eso sí, pero mucho tendría que hacerse porque para empezar, intentar equipararnos en Rusia en cuanto a capacidad nuclear, bueno, tenemos a Francia, que es el único estado con capacidad nuclear de la Unión Europea después de la salida del Reino Unido, pero el arsenal francés es muy modesto comparado con el ruso, y no creo que ahí seamos capaces, porque además ahí tampoco podemos, bueno, sería un avance, ¿no? Que eso fuera Europa y que incluso la Unión Europea sustituyera a Francia como miembro del Consejo de Seguridad. Bueno, quizá con Macron esto podría ser posible, pero no es algo viable, ¿no? A corto y medio plazo. Pero el objetivo 2030 yo creo que es muy apresurado. 2040 podría ser un objetivo más comprable, pero también hay que tener cuidado con ciertas manifestaciones, porque claro, decir que en 2030 nos vamos a poder equiparar o vamos a poder asustar a Rusia, bueno, si tenemos algo muy seguro y muy atado, sí, pero el futuro es impredecible y luego, bueno, de no conseguirse, pues podemos ocasionar el efecto contrario. Claro, al final la desmotivación también puede ser un choque psicológico para todo el bloque. Me consta de todas formas, porque muy acertadamente, Luis, hablabas de esa capacidad nuclear, que sería muy difícil equipararnos a Rusia en cuanto a esto. Efectivamente, Donald Tusk dejaba un margen la parte nuclear, hablaba más en cuanto a ejército, armamento y otras partidas militares, pero efectivamente creo que tanto él como todo el conjunto europeo son más que conscientes de que en capacidad nuclear 2030 es un objetivo ya no demasiado ambicioso, sino muy, muy, muy poco probable, porque aquí teníamos que hacer otro tipo de inversiones, cambios también en la estructura de cada uno de los países e infraestructuras, y esto es algo que efectivamente no podemos hacer de la noche a la mañana, ni tampoco se puede hacer mal y pronto, que es uno de los riesgos. Así que nos vamos a quedar con eso. Muchísimas gracias por este análisis, como siempre, Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Igualmente, Marta. Buena tarde.